Bueno, comenzamos ya con esta que se va a transformar también en la última entrevista del 2013 y queremos hacerla proyectando lo que será los meses de verano, donde mucha gente deja sus hogares para desplazarse a diversos balnearios del país. Para ello, los consejos en términos de seguridad podrían evitarles pasar, fíjese, un mal rato en la época estival. Es por eso que nos encontramos con el coronel en retiro de Carabineros de Chile, Pedro Valdivia, también experto en seguridad, para que nos dé algunos de estos tips. ¿Cómo le va, Pedro? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también por venir a acompañar a los televidentes a esta hora de la noche con un tema que nos va a comenzar a preocupar a quienes vamos a salir de vacaciones y vamos a dejar nuestros hogares solos. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometemos las personas al salir de vacaciones y dejar la casa abandonada? Yo creo que a lo mejor habría que señalar, primero no entender lo que es la prevención. Ese es el punto central, porque cuando uno da medidas de seguridad a veces son repetitivas, son costumbristas y como tales obviamente la gente poco las entiende en algún modo. O por ser parte de la rutina tampoco las aplica. Entonces lo que hay que entender primero es que la prevención, el gran defecto, la gran problemática que tiene es que no es cuantificable. O sea, cuando tú ejerces una medida preventiva, colocas una alarma, leas una reja, dejas tu casa con algún vecino, tú no sabes cuántos delitos se dejaron de cometer por ese concepto. No se puede cuantificar. Solamente se cuantifican los hechos que ocurren. Y eso es lo que primero uno debe entender, básicamente, de que la prevención, aun cuando no se cuantifica, no se puede contar, es la mejor herramienta de la seguridad. Por lo tanto, respecto a lo que va a ocurrir en el verano, en enero y febrero, hay que hacer presente que la delincuencia en nuestro país es muy típica, yo diría estacional, se ubican en determinadas estaciones del año. Y en enero el delito que va a afectar mayoritariamente va a ser el robo a los inmuebles y moradores, por los desplazamientos que han habido. Pero ¿hay alguna pista que indique que una casa está sola? Bueno, hay varias, no solamente casas, también departamentos, claro, que correcto. es bien relevante. ¿Que sabe por qué yo le mencionaba casas? Porque me imaginaba, yo estoy suscrito a todos los diarios que han habido y por haber, y las revistas periodísticas y todo, y claro, yo todos los días la voy recogiendo. Pero yo voy a salir de vacaciones y voy a tener que avisar primero al suplementero, al conserje. Claro, porque esto empieza a llenarse y esa puede ser una señal también que la casa está sola. Esa es la señal más típica, porque el delincuente en el fondo lo que hace es deambular, caminar, en términos de seguridad se llama caminar, buscando los indicios. Cuando incluso tiene dudas respecto al indicio, cuando la gente ha tenido su grado de precaución en el sentido de evitar que en estos diarios, como es tu caso, el delincuente, si tiene alguna información anterior o sospecha de que esa casa está desocupada, él pone el indicio. O sea, él toma un diario y te lo pone en el lugar. Arrojan basura también. Arrojan basura, elementos que necesariamente uno tiene que retirar porque no son parte del hábitat normal. Por lo tanto, aquí las medidas son complementarias. Una de ellas es obviamente, y que se radican o que se sintetizan o se resumen, señalando que a la casa hay que darle vida. ¿Y cómo uno le da vida a la casa? Manteniéndola como la mantiene todo el año. Y todo el año uno la mantiene recogiendo sus diarios, apagando las luces, en el día especialmente, porque hay gente que tiende a dejar las luces encendidas, pero la deja de día y eso indica claramente de que hay una situación irregular en la casa. Razón por la cual es un complemento de situaciones. Una, avisar la no entrega de los elementos que son diarios de la casa, y otra, el concurso y participación solidario de los vecinos particularmente. ¿Y por qué digo vecinos? Porque generalmente también, como recomendaciones se dice, encárguela a algún familiar. Pero el familiar generalmente no está acostumbrado a la situación de ese barrio. Yo puedo vivir en San Bernardo y mi vecino vive en Renca, razón por la cual mi familiar, en este caso, no conoce el hábitat normal de lo que pasa en San Bernardo. Por lo tanto, el principio básico es conversar esto solidariamente con los vecinos, que no todos salen al mismo tiempo. A ver, yo no tengo familiares acá en Santiago, yo soy de regiones. ¿Hay algún elemento, porque usted dice avisarle a algún familiar? Ok, los que no tenemos familiares en la región, ¿hay algún elemento de la tecnología que nos pueda ayudar, qué sé yo, una alarma, poner alguna alarma? ¿Se puede confiar la tecnología en estas empresas de alarma todo esto? ¿Están bien cuestionadas? En parte, sí, están bien cuestionadas, pero están cuestionadas por el tema de que vendieron mucho. Hay dos conceptos errados en el tema de la alarma, que la gente lo debe entender. Uno, cuando se habla del kit básico de seguridad, que es como un ofertón. Lamentablemente, en términos de seguridad no hay kit básico, porque el kit básico te dice una puerta y una ventana. Pero aparte de la puerta y la ventana, tú tienes otra puerta, otra ventana, tienes un techo, tienes cualquier elemento donde uno puede acceder, es un acceso. Por lo tanto, el sistema de alarma tiene que ser complementario.
Por una parte. Y en segundo término, los sistemas de alarma que no son monitoreados, ya sea por uno mismo, que también lo puede hacer, o por una empresa externa, tampoco tienen mucha validez porque va a ser un elemento que va a sonar, va a molestar a los vecinos y finalmente le van a terminar pasando un parte por ruidos molestos, que es lo que a veces pasa. Por lo tanto, el sistema de alarma responde bien cuando está monitoreado y ese monitoreo puede ser hacia uno mismo. Aparte que las alarmas han ido perdiendo su efectividad. Mari Luis Dualde dice que estamos acostumbrados a oír alarma y falta integración muchas veces entre los vecinos, porque uno escucha una alarma y ya no pasa nada. Exacto, pero en todo caso, sabes tú que el tema de la alarma, aun cuando se desprestigia por este sistema, por otro lado también los sistemas de monitoreo, que han estado bastante en controversia hoy día con políticas de gobierno en el sentido de fiscalizar y penalizar a contra el próximo año las falsas alarmas, indican de que necesariamente cuando se contrata un servicio de esta naturaleza uno tiene que estar absolutamente claro qué es lo que realmente va a cubrir y cómo realmente va a responder. Perfecto. Porque Carabineros concurre a los sistemas, a los servicios de llamados de alarma, pero debiera hacerlo para evitar el 99% de las falsas alarmas, cuando esa empresa de monitoreo realmente ha cumplido su labor de monitoreo, vale decir, está absolutamente seguro que es una alarma verdadera. Señor Valdivia, ¿se puede confiar en los conserjes? Bueno, los conserjes hoy día, y es un tema bastante relevante porque ¿cierto? El conserje hoy día debiera estar, de acuerdo a lo que dice la exposición legal, que es un poco difusa la normativa de seguridad privada, estar sujeto a la fiscalización de Carabineros, por lo tanto, es tener un curso acreditado de OS10. Cuando hay el cumplimiento de esa norma, que es la menor parte de los edificios lo hace, hay a lo menos una barrera de control por parte de Carabineros en términos de saber quiénes son las personas que están a cargo de los edificios y de la seguridad de las personas que viven en ese edificio. Y por otro lado, ese mismo conserje tener las medidas, los conocimientos mínimos y básicos superiores a los de sus vecinos, por supuesto, para poder contrarrestar una acción delictual. Perfecto. Mire, Claudio Valdés pregunta, me pide que por favor le consulte usted si tener un perro grande, dice él, ¿es disuasivo para los ladrones o es mejor tener un cerco eléctrico? Mira, la verdad la cosa es que el perro no va de la mano a la seguridad respecto al porte que tenga, puede ser grande o chico, mediano, sino que respecto a la capacitación que ha tenido ese perro, la instrucción que ha tenido ese perro. Porque si ese perro, si es chico o grande, tiene la instrucción necesaria para poder, por ejemplo, el elemento más aprovechado para el delincuente, no aprovechar alimentos que le sean entregados por terceros, es un perro que efectivamente va a poder poner una alarma, va a poder ser disuasivo. De lo contrario, ese perrito es fácilmente convencido por los delincuentes de diferentes maneras. Ya le pasan un pedazo de carne, le ponen droga, hay diferentes maneras que ocupa el delincuente. ¿Le ponen droga? Le ponen droga en la carne y eso obviamente hace que el perro, lo mismo que le pasa al drogadicto común y corriente, se pega al techo y no se va nada más. Terrible. Hay otra consulta que la hacen, dicen, el modus operandi de los delincuentes que entran a una casa sin moradores. ¿Se repiten patrones? Se repiten patrones y eso es muy importante. Yo creo que lo mejor que podríamos sintetizar. Primero, se aprovechan obviamente las circunstancias de determinar si esa casa tiene actividad o no tiene actividad. ¿Ya? Segundo, las casas que se eligen generalmente las que no tienen visibilidad. La gente comete el error de poner... bloquear prácticamente la reja delantera de la casa, ya sea con madera, con arbustos, para evitar la mirada directa. Bueno, ese es un error que está absolutamente comprobado, particularmente en los países desarrollados, porque si tú pones en terrenos prácticos, la situación de abordar esa casa por parte del delincuente es más o menos 15 segundos en saltar esa barrera. Ahora, cuando salta esa barrera, ese delincuente tiene dos posibilidades: cae bien al otro lado o cae mal, 50 y 50. Si cae bien no tiene ningún problema porque ocupa el mismo tiempo para desplazarse. Si cae mal tiene la posibilidad de ser visto por algún vecino, situación que no ocurre cuando está puesta el obstáculo. Segundo término, ese delincuente nunca ingresa, y ahí también cometemos error generalmente, producto del marketing, de la influencia de la gente que quiere vender seguridad, de reforzar mucho la puerta delantera, circunstancias que siempre el delincuente ingresa por la puerta trasera. Sobre el 90% de los delitos que se cometen contra los domicilios, con o sin moradores, se comete por la cocina. Por una razón bastante simple, porque la cocina es la puerta que siempre está abierta, porque sale la nana, porque la que tiene menos cerradura, porque los niños chicos salen al patio, porque generalmente ingresan por ese lado y además tiene el arma directa porque en la cocina están los cuchillos. O sea, hay todo un círculo que ha sido analizado previamente por el delincuente y lo aplica
en los términos que lo estoy contando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de darle visibilidad a la casa y reforzar fundamentalmente las puertas traseras. Mire, se lo consultaba sobre el modo de operandi porque usted dice que, claro, generalmente ingresan por un lugar previamente ya establecido, que generalmente usted dice que es la cocina. Van generalmente al dormitorio principal, exacto, donde roban generalmente también artefactos chicos que puedan transportar, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que dentro de la evolución que ha tenido el delincuente durante los 10 últimos años va de la mano un poco con el desarrollo económico que tiene el país por una parte, y con la reducción de los elementos de mayor valor y de fácil reducción, por ejemplo los teléfonos, el iPod, las tablets, los notebooks. ¿Por qué? Porque son fácilmente transportables y fácilmente reducibles, que es el tema de no poder ser identificado en su momento. Por lo tanto, y eso hace que el delincuente hoy día aproveche esta casa, volvemos al punto central, visualiza esta casa, ingresa a la cocina y no lleva ningún elemento que lo pudiera detectar un carabinero en la calle. Porque la pregunta viene, bueno, ¿qué hacen los carabineros? Los carabineros controlan la identidad, es lo más que pueden hacer. Por lo tanto, ese delincuente saca su cédula de identidad, la muestra y no tiene ningún grado de sospecha. E ingresando a esa casa, él va a tomar alguna mochila de las miles que tienen los niños que ya se fueron de vacaciones y va a obtener los elementos que quiere sustraer, va a tomar su teléfono, va a llamar y lo van a pasar a buscar. Yo le consultaba ese porque se lo consultaba en el sentido de que hay alguna manera que tengamos nosotros para poder despistar justamente a esos delincuentes. Por ejemplo, alguna vez escuché a una conductora de televisión que decía que ella cuando se iba de vacaciones ponía las cosas de valor en el horno de la cocina, adentro, las joyas, porque ahí nunca se va a meter un delincuente a revisar. Otros las escondían en el baño. No, no están así. Porque, las joyas, cosas... Mira, no están así porque entre paréntesis hay técnicas de revisión que son las mismas que aplica la policía cuando trata de buscar las evidencias. Y son normas que incluso el delincuente las puede encontrar en internet, cómo revisar, de lo general a lo particular, que es el principio básico de una revisión. De manera tal de que eso no es tan evidente. Lo que sí es recomendable, si la persona tiene muchas especies de valor, esas mismas especies de valor dejarlas encargadas de nuestra parte. Eso es lo fundamental. Lo único que no puede trasladar, salvo una disposición legal, son las personas que erróneamente tienen armas en su casa. Ellos sí tienen que dejar el arma donde la inscribieron, que en este caso es la casa. ¿Sí? Sí. Y hay un error, por eso que hay tanta apropiación de armas y por eso que los inmuebles que tienen inscritas armas son parte del objetivo básico del delincuente. Señor Valdivia, y hemos centrado esta conversación en las casas que están vacías. Pero ¿qué pasa si es que hay un robo y se encuentra una persona en el interior? ¿Cuál sería usted, como oficial en retiro de Carabineros con mucha experiencia, la recomendación que usted podría dar para actuar en torno a que si uno se da cuenta ya que el delincuente está adentro? ¿Hay que enfrentarlo? ¿No hay que enfrentarlo? No, lo que pasa es que ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Lo mejor y la respuesta que uno siempre da con esa pregunta es la más impopular de todas. Uno no tiene que decir necesariamente no se puede hacer nada. Pero como es tan impopular, uno tiene que más o menos devolverse un poco y explicar por qué no se puede hacer nada. Primero porque antes de que se cometa ese delito hay una serie de medidas preventivas que nosotros podemos hacer. Hay infinitas medidas. Todos los delitos, por un principio básico, sí se pueden prevenir. Corrigiendo la chapa, con el sistema de alarma, educando a nuestros hijos, educando a la nana, sabiendo quién ingresa. O sea, hay miles de maneras que las pueden ver en muchas partes. ¿Qué es lo que podría hacer yo antes? Por lo tanto, cuando ese delito se comete es porque alguna de esas medidas de seguridad fue detectada como vulnerabilidad por parte del delincuente y ese delincuente va a cometer ese delito. Y para cometer ese delito él eligió el momento, el lugar, las circunstancias y cómo lo comete y con quién lo comete. Por lo tanto, siempre es más de uno, 2, 3 o 4 delincuentes. Y eso hace que el delito se actúe sobre seguro, generalmente muy sobre seguro. Por lo tanto, la acción de oponerse a la acción delictual es altamente peligrosa porque se pone en peligro el bien mayor que tienen las personas, que es el riesgo de la vida. Por lo tanto, la recomendación siempre es pensar de que antes que me pase un delito, a contar de este momento, yo tengo todo un plan familiar de poder ejecutar. Medidas de seguridad, educar a mis hijos, lo bueno es insistir, repetir quiénes son las personas que trabajan en mi casa, ver las chapas, ver quiénes llegan, quiénes van, cómo se contesta el teléfono, o sea, infinitas medidas de seguridad que sin sentirnos tan perseguidos podemos educar en términos de seguridad. Si algo de eso no se vulnera, obviamente que tenemos que asumir el costo de ese delito. Y teniendo un principio como básico, el delito en general, y yo creo que así la gente lo entiende un poco más cuando uno lo trata de decir de esta manera, el delito en el fondo es un fenómeno donde hay una persona que vende, que somos nosotros, todas las personas,
y un sujeto que compra, que son los delincuentes. Claro. Por lo tanto, el que compra siempre trata de comprar lo más barato. ¿Y qué es lo más barato? Aquel inmueble o aquella persona que ofrezca menos medidas de seguridad preventiva. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es tratar de no vender, encareciendo el delito, elevando los costos de ese delincuente y colocando medidas de seguridad preventiva. Heidi Mazuela dice que ella efectivamente llegó a su casa y un ladrón estaba en el segundo piso, casi se muere, salió de la casa y se cambió al día siguiente. Ahí hay un caso. María Pastora Sandoval dice que hemos hablado mucho de las casas, pero ¿qué pasa con los departamentos? ¿Hay algún patrón? En los departamentos realmente hay una técnica nueva que ha llegado, porque generalmente cuando nosotros estamos dando vida a la casa, es la casa que tratemos de disimular que hay alguien en el interior, ya sea encendiendo una luz, prendiendo la radio, viendo la televisión. Pero en el departamento es difícil aplicar eso. Y por lo tanto hay una vulnerabilidad porque la gente obviamente no aplica estas medidas de seguridad de darle vida a ese departamento. No deja la luz encendida ni nada. Y ese delincuente de 3 o 4 años más o menos, en el análisis que hemos hecho respecto a los modos operantes, se da cuenta fácilmente cuando se pone frente a un edificio y mira ese edificio a una determinada hora y al día siguiente igual, y se da cuenta exactamente cuáles son los apartamentos que se repiten respecto de su conducta, que tienen las ventanas cerradas siempre, que no encienden las luces. Por lo tanto, hay algunas medidas básicas con respecto a la seguridad de los edificios que pasan necesariamente por la capacitación que tienen que tener los conserjes. Esa es la primera barrera física y es clave porque obviamente los edificios en el fondo son barrios construidos en altura y fáciles de controlar si es que la persona está realmente capacitada. Y en el caso de los segundos, terceros y cuartos pisos inclusive, es recomendable también tener algún sistema de alarma porque tienen vulnerabilidades de escalamiento. Y ahí el delincuente entra conversando, generalmente dice, trata de preguntarle algo muy fácil respuesta a algún inquilino, y ahí el conserje ve que vienen dialogando. Ahí hay un modo operante bien especial, y que el conserje que no está bien capacitado es fácilmente vulnerado. Claro. Y que es ese delincuente que entra en pareja generalmente, hombre y mujer, jóvenes, y entra hablando por teléfono. Cuando entra hablando por teléfono hay una situación como sociológica por parte del conserje de no interrumpir. Claro. Nosotros tratamos de ser caballeros y de no interrumpir cuando alguien está hablando por teléfono, lo esperamos. Pero esa espera permite que ese delincuente atraviese el hall, se suba al ascensor y se desplaza en el interior del edificio. Perfecto. Por lo tanto, estas recomendaciones para los conserjes. Si alguien está hablando por teléfono, lo para y le dice, señor, ¿lo puedo ayudar? Aquí necesita, y con eso basta y suficiente. Estamos en vivo y así que voy a aprovechar también estos 5 minutos que nos quedan para hacer 3 preguntas, a ver si las podemos contestar las 3. Claudio Valdés le pregunta, señor Valdivia, si las cajas fuertes son efectivas para cuidar las joyas. Son efectivas, pero como son cajas fuertes chicas y generalmente no están empotradas, tienen la facilidad de que se sustraiga todo el valor. La recomendación más importante, yo creo que la caja fuerte, estamos hablando en términos del año normal, mantenerlas en el año por la gente que va al edificio de forma esporádica. Pero para las ausencias de más largo aliento, como lo que va a ocurrir este verano, es más recomendable que la caja fuerte sacar lo que está en esa caja fuerte y dejarla en otra parte. ¿Y si está empotrada? Si está empotrada, dificulta un poco más la acción del delincuente, pero en términos prácticos la va a sacar igual, porque perfecto, es una casa que está desocupada, va a tener todo el tiempo para poderla sacar, y yo te diría, si tú haces un análisis de un departamento, no hay un departamento que pueda soportarlo en un empotramiento tan eficiente como para evitar ser sacado. Apolito le pregunta si son legales los cercos eléctricos y las rejas con puntas en nuestro país. Sí, son legales. Hay una disposición de la Superintendencia de Electricidad con algunas reglas. Todas las empresas, por supuesto, que la colocan, no la puede colocar uno, las colocan siempre empresas, y todas esas empresas están habilitadas, tienen una acreditación ante Carabineros y las pueden colocar porque son elementos persuasivos y de defensa. Finalmente, y esta pregunta nos daría casi para un programa especial, un programa nuevo, pero es muy interesante la pregunta que hace el señor Padilla a través del Twitter. Y justamente le preguntas a usted si usted cree que los delincuentes se sirven hoy en día de las redes sociales para saber si una familia se va de vacaciones, cuándo se va de vacaciones, dónde está, cuándo vuelven, las redes sociales. ¿Qué tanta información se puede compartir o se recomienda, no se recomienda? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con las redes sociales? Con las redes sociales la ocupan mejor que nosotros. ¿Sí? Si nosotros como sociedad en general la ocupáramos para controlar, para alertar, para hacer algún tipo de seguimiento, para encargar vehículos, seríamos mucho más eficientes como sociedad. Al revés,
el delincuente sí la ocupa en su favor. Las redes sociales, y que antiguamente, ¿cómo la ocupaba? La ocupaba mediante los medios de comunicación social, con un diario. La cosa era leer un diario, veía el matrimonio que tenía más avisos, más felicitaciones, que tenía más ostentación, y ese es el que iba a abordar. Mira. Y lo mismo hacía con los funerales. Aquel que tiene más avisos, el que tiene mayor importancia, con gente de mayor recursos, por lo tanto hay que ir a ese funeral y poder sustraer la especie porque la gente además está distraído. Como eso pasó un poco, y hoy día estamos en las redes sociales, obviamente que lo está aprovechando en esas circunstancias para la comunicación. E incluso más, en algún minuto, también yo hice un comentario respecto a la ubicación de las unidades policiales mediante el Waze, que también juega un poco en favor del delincuente. Así que la moraleja que queda de esa interesante pregunta es que nosotros como sociedad también aprovechemos los medios sociales, pero en defensa de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Contraoperativo ahí. Así es. Porque hay que, lo fundamental es lo que hay que recordar, y como señalábamos al comienzo, de que la medida mejor de seguridad, más allá de la alarma, más allá incluso del carabinero, más allá de los elementos técnicos que uno puede poner, son las propias medidas de seguridad preventivas que uno puede hacer, ya sea en su hogar, con su familia, con sus hijos, y eso sí tiene un valor bastante importante. Y recordar que la prevención es la mejor inversión justamente. La mejor inversión, y hay que recordar de que la inversión es una inversión que nosotros tenemos que convencernos que es eficiente, porque nunca la vamos a poder contar. Nosotros le podemos recomendar a un menor, a tu hijo, a un hijo nuestro, de que no converse con extraños en la calle. Pero nosotros no sabemos cuántos extraños intentaron conversar con él porque el menor no nos va a contar. Pero sí sabemos que ese menor ya lo sabe y no lo va a hacer. Eso es lo que no se cuantifica. Es lo mismo que el sistema de alarma. La alarma de un auto, por ejemplo, que suena, que le molesta a la gente. Pero sabemos nosotros cuántas veces, cuando sonó esa alarma, ese delincuente que justo iba a robar, no robó. Y lo mismo pasa con el carabinero, a propósito de esto, y yo siempre en defensa de carabinero. Cuando un carabinero pasa por la calle, y siempre pongo este ejemplo en algunas charlas, un domingo en la tarde, este feriado 1 de enero, claro, va en su radio patrulla por una población. La gente dice, estos carabineros no tienen nada que hacer, andan asoleándose. Tienen mucho que hacer. Porque justamente esa presencia policial, nosotros no sabemos cuántos delincuentes alrededor no cometieron ese delito solamente con la presencia de ese carabinero que a lo mejor iba de paseo. Porque están cerca. Exactamente. Por lo tanto, la prevención es la mejor medida de seguridad, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Pedro Valdivia, por venir a esta hora en directo. 1 de la mañana en punto, y se ha convertido en la última entrevista de este 2013. Así que un gusto, lo había entrevistado en otro canal. Así que un gusto tenerlo acá y que se repita más seguido. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Está bien.